Dios les bendiga. Gracias a Dios porque, como dije una vez más, estamos aquí reunidos, congregados por este medio que el Señor ha puesto a nuestro alcance, que ha puesto a nuestro servicio. Y esto es bueno, servirnos de estas cosas. Yo me acuerdo allá en mis primeros años en el cristianismo, le decían a la gente, los líderes, los pastores, no vean televisión porque eso es malo, eso es del diablo. Y, y es cierto, hay algunas cosas que hasta hoy en la actualidad pues son malas porque y ahorita ya se ha relajado tanto la moral que ya prácticamente cualquiera puede eh, ver lo que sea y no solamente en la televisión, en los teléfonos celulares, en la computadora, en cualquier cosa. Uno puede ver lo que se le pegue la gana. Y es más, no solamente en la cuestión de las cosas, pues, de la inmoralidad que se presenta, sino también, inclusive, han sacado que del internet sacan para crear bombas, para hacer armas, para hacer tantas cosas y no hay ninguna restricción. Entonces, por eso hoy más que nunca la palabra de Dios cobra vigencia, se hace nueva, se hace fresca. Me encanta hablar de la Biblia, me gusta porque la Biblia, como yo les he dicho, no tiene fecha de caducidad. No, así como las medicinas, los alimentos, muchos productos dicen tal fecha ya caduca. No, la palabra de Dios no caduca, mis hermanos. La palabra de Dios es tan fresca, tan para el día de hoy, para la mente de hoy, para el corazón de hoy, para la vida de la gente de hoy. La palabra de Dios, mis hermanos, es tan preciosa que siempre está fresca, siempre es para hoy. Y mi invitación de siempre, lea la Biblia. Es que no le entiendo, usted lea la Biblia. Yo les he dicho que hay muchas cosas que usted hace o se come o se traga en el buen sentido y no las entiende. Si usted va al médico y le da la medicina y le dice, mire, tómese esto 3 veces al día con un vaso de agua y usted no está investigando los complementos y si es bueno, si es malo, si usted se la toma porque el médico le dijo, o sea, el especialista le dijo que es bueno. Es lo mismo, mis hermanos. Entonces, como digo también, algo más práctico, la comida. Usted va a comer algo y usted no está preguntando, oiga, y se asó exactamente a los grados que dice que debe asarse y se hirvió o sea, no somos tan quisquillosos en esas cosas. ¿Por qué lo vamos a hacer con la palabra de Dios? Yo por eso digo, lea la Biblia y si no entendió, siga leyendo. Mire, se lo voy a repetir, el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros, fue enviado por el Señor nuestro para enseñarnos, para recordarnos, para hacernos saber todas las cosas. Entonces, en una oración que no sea tan sofisticada, solamente dígale, Señor, ilumíname, voy a leer tu palabra. Puede ser, Señor, enséñame, ¿qué me quieres enseñar hoy en tu palabra? Y ábrala y lea. Entonces, lo importante es eso. Ahora, fíjese, hay un salmo muy bonito, el Salmo 19, que particularmente de los versículos 7 al 9, nos habla de la excelencia de la palabra de Dios. Mire, dice el versículo 7 del Salmo 19, no el 119, sino el 19 nada más. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Y luego dice, ¿por qué? Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y luego dice, ¿por qué? Porque hace fiel al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, fíjese, todos esos beneficios tenemos a leer la palabra y claro,
al ponerlo por obra. De eso se trata. Vuelvo al ejemplo de cuando usted va al doctor. El doctor le puede decir, tome esto, no tome aquello, cada tantas horas, todo, la receta perfecta. Usted va y la surte en la farmacia y viene con su bolsa de medicamentos. Usted se guarda su receta en su bolsa, lleva su bolsa de medicamentos, la guarda en un lugar seguro y dice usted, ya fui al médico, ya me dijo lo que tengo y ya me dijo con qué sano. Perfecto. Pero usted no se toma los medicamentos, no se toma las pastillas, no se toma lo que se debe de tomar, no lo hace en el tiempo que debe tomarlo. Y al rato, yo he escuchado esto, no soy doctor, pero he escuchado seguido esto. Oh, no, ese doctor ni sirve, porque fui y no me curó. Oh, fui con aquel doctor y me dijo lo que tenía que hacer, lo hice y no me sirvió de nada. Y he tenido varios amigos doctores y regularmente dicen ellos, luego vienen y dicen, no, es que ese doctor no sirve, es que la medicina que nos da no funciona. Y los médicos dicen, luego le preguntamos, ¿se tomó lo que le dije? No. ¿Lo hizo en el tiempo que le dije? No. ¿Se acabó la medicina? No, pues ya me sentí bien y la dejé y ahorita me regresa el mal. Mis hermanos, el que sabe, el que estudió, el que conoce, el que le está diciendo en qué tiempo debe tomar, cuánta dosis debe tomar y todo, mis hermanos, le está diciendo con eso. Pero si usted no se toma la medicina, si usted no lo hace en el tiempo y con la periodicidad que se la debe tomar, no va a funcionar, no va a funcionar. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta. Si yo la leo y yo la pongo en práctica, dice que esa ley, esa palabra de Dios va a convertir mi alma. Me la va a cambiar, me la va a transformar, me la va a hacer nueva, me va a dar cosas nuevas, mis hermanos. Pero si solamente la leo, me la aprendo de memoria, no pasa nada. No pasa nada, créame, no va a pasar nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que aplicarla. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Usted cuántas veces ha buscado y ha pedido y ha orado que el Dios me ayude para poder yo ser sabio, para educar a mis hijos, para comportarme bien con mi esposa, para hacer las cosas correctamente en mi trabajo. ¿Cuántas veces? Dice el Señor, aquí está la respuesta. Lee la Biblia y ahí te va a decir qué tienes que hacer con tus hijos, qué tienes que hacer con tu esposa. Mis hermanos, la palabra de Dios es eso. Ahora bien, el tema central no está en este texto que les acabo de compartir del Salmo 19. No, mire, vamos a centrarnos y yo quiero invitarle, por favor, número 1, tenga su Biblia, número 2, anote, por favor. Mi hermano, mi hermana, si usted y yo somos iguales, de que no tiene usted una mente de esas extraordinarias que se le queda todo, bueno, un lápiz y una hoja de papel y cuantas veces quiera recordar lo que oyó y que le gustó, vaya y dése cuenta que fue lo que anotó allí. Entonces, hágalo, por favor. No para beneficio mío. Yo quiero bendecirle a usted. Yo quiero que usted sea una persona sabia. Yo quiero que usted sea una persona feliz. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que alegra el alma. Mis hermanos, ese es lo que Dios quiere para nosotros. Mire, dice la palabra de Dios que los mandamientos de Jehová no son gravosos, no son pesados. Dios nos da su palabra y mira, hermano, ¿cuántas veces nos rebelamos contra las leyes establecidas? ¿Cuántas veces no queremos obedecer las leyes? Vamos manejando, vamos en la calle, está un anuncio bien grandote que dice no dé vuelta en U. Y nada más vemos a los lados, no hay una patrulla y vámonos. Al rato nos multa y decimos, no, pero ¿por qué? Y hermano, el anuncio le está diciendo, no lo haga. ¿Cuántas veces dice, no de vuelta a la derecha en luz roja? Y otra vez, y vámonos. ¿Y qué pasa? Ahorita no, mañana no, pasado no, en un mes no, en un año no. Lo he hecho y nunca me ha agarrado la policía. Bueno, hay un momento que te va a agarrar.
Y entonces vas a llorar y vas a reclamar. ¿Y por qué? Si siempre llevo 20 años sin una multa y ahorita, ¿por qué? Mi hermano, las leyes están puestas para cuidarlo a usted, para protegerlo a usted, para guardarlo a usted. Va usted caminando, está la luz verde y dice, no, espérate, aprieta el botón para que puedas pasar, y no cruces en cualquier lado, sino solamente en las líneas marcadas. Bueno, hermano, nomás estoy citando algunas de esas cosas pequeñas, pero mire, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo le dije, vamos, Salmo 19, solamente es la introducción. Pero mire lo que dice, y nuestro estudio va a estar basado en la carta a los romanos. Voy a ir rápidamente porque quiero llegar al capítulo 12. Así que si trajo lonche, qué bueno, y tiene su botella de agua, excelente, porque vamos a tardarnos un buen ratito aquí. Mire, dice la palabra de Dios, carta a los romanos. El Salmo está en el Nuevo Testamento, la carta está en el Salmo está en el Antiguo Testamento, la carta está en el Nuevo Testamento. Entonces, mire, hermano, le voy a dar unos segundos para que lo encuentre. Romanos capítulo 7, versículo 12. Mire, este texto, todo, desde el capítulo 1 de la carta a los romanos hasta el capítulo 11, el apóstol San Pablo nos dice, miren, esto dice la ley, esto hace la ley, para eso se escribió la ley, ese es el propósito de la ley, y nos da un repaso general de todo lo que es la ley de Dios. Y llega al capítulo 12 y dice, bueno, ese es, por decir de alguna manera, del 1 al 11 es el lado teórico de la ley. Dice, pero aunque claro, él repite muchas veces que hay que hacerlo, que no son los oidores, sino los hacedores de la ley. Ahora, en el capítulo 12, él dice, ahora entremos al lado práctico. Ahora entremos al lado práctico. Porque, mis hermanos, dice el 7:14 de la carta a los romanos, 7:12, perdón, disculpen, 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mi hermano, mi hermana, Dios no nos da la ley para fastidiarnos. Dios no nos da sus leyes, su palabra para oprimirnos, para hacernos sentirnos tristes, para hacernos sentir desdichados, para hacernos sentir... No, mis hermanos, la palabra de Dios, leí una porción del Salmo 19, dice todo lo que la ley de Dios hace en nuestro corazón. Y luego dice San Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento de Jehová es santo, justo y bueno. Mis hermanos, Dios no es un Dios injusto, dice la palabra, y por eso nos ha dado su ley, una ley justa. Dios es santo, dice la palabra, y por eso Él nos da leyes santas, dice la palabra. Dios, dice, no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Y me encantaría que usted, aunque no se escuche, lance un fuerte amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Entonces, su ley, la ley de Dios, es bueno. Entonces, mis hermanos, no podemos de ninguna manera quejarnos, no podemos de ninguna manera lamentar y decir, bueno, es que Dios dice, oye, lo está diciendo por tu bien. Lo está diciendo para bendecirte, para beneficiarte, para guardarte, para protegerte de tantas cosas que te pueden venir si haces cosas malas. Entonces, la palabra de Dios, mi hermano, es así como dice santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque viene de Dios y porque Dios te ama y porque Dios te quiere y porque Dios quiere que tú vivas una vida recta para contigo mismo, para con los que viven en tu casa, tu familia, para con la sociedad, para con el mundo. Él quiere que seas un buen ciudadano. Él quiere que seas un ciudadano ejemplar y para eso te da su palabra. Dice San Pablo, Romanos 7:12, entonces la ley de Dios a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
Pero mire lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 20 de la carta a los romanos. Le dije que íbamos a andar entre los primeros 11, 12 capítulos de Romanos. Hice solamente un extracto. Claro, usted tiene toda la libertad de leer toda la carta y toda la Biblia y ser bendecido por ella. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora bien, mire, el mandamiento, la ley, la palabra de Dios es bueno, es santo y es justo. Muy bien, pero hay un problema, dice la palabra de Dios, que esta ley, este mandamiento, esta palabra de Dios es de carácter espiritual. Esta palabra de Dios, este mandamiento de Dios es de carácter espiritual. Más adelante en el capítulo 8 dice el apóstol San Pablo que los que andan en el espíritu son los únicos que pueden obedecer la ley de Dios. Dice, porque los que andan en la carne, dice, solamente piensan en los deseos de la carne, solamente viven en los deseos de la carne. Y dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no pueden sujetarse a Dios. Porque hay un problema, mis hermanos. Cuando nosotros, y por eso la palabra de Dios es tan clara, cuando dice, si tú vives en un 50% tu vida cristiana, dice, tú estás tibio. Y entonces medio haces, medio vives, medio cantas, medio alabas, medio oras, medio sirves, medio. ¿Por qué? Porque tu vida está exactamente así, a la mitad. No estás ni caliente con el Señor, tomado de su mano, decidido a obedecerle, ni estás hasta abajo diciendo, bueno, ya no me importa la palabra y me voy para atrás. No, vives a la mitad. Y ese tipo de cristianismo, dice la palabra de Dios, que el Señor no le gusta, y claro, la figura es bastante gráfica. Dice, al que es tibio lo vomitaré de mi boca. Entonces, dice el 3:20 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, y se la voy a poner otra vez clara con los ejemplos que le di en un principio. Usted no sabría si dar vuelta a la derecha en rojo es quebrantar la ley si no estuviera el anuncio que dice que no lo haga. Usted no sabría si cruzar por media calle no estoy quebrantando la ley si no hubiera un mandamiento que lo prohíba. Entonces, mi hermano, cuando Dios nos da la ley, nos dice, mira, esta es la ley. Y entonces nos saca cuentas y dice, mira, cuántas veces te lo has brincado, cuántas veces te lo has saltado, cuántas veces te has enojado con tu hermano, lo has maldecido, lo odias, has robado, has mentido, has engañado, has adulterado, pero Señor, yo no sabía eso. Claro, dice la palabra de Dios, que por medio del conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Dice San Pablo, yo no sabría que eso es malo si la ley no dijera que es malo. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Él nos da su palabra para bendecirnos, pero también dice que el conocimiento de la ley de Dios nos hace ver qué tan pecadores somos. Si me lo explico, mis hermanos, usted lee la palabra y dice la palabra de Dios que es como un espejo. Dice la palabra de Dios que es como un martillo. Dice la palabra de Dios que es como fuego. Mis hermanos, son elementos que el fuego, por ejemplo, dice la palabra, que pronto hace sacar, hace lucir lo que es verdadero y lo que es falso si hablamos de algún metal precioso como el oro o la plata. Dice que el fuego es lo que hace saber si es real o no es real, si es pura o no es pura. Y así mismo. Entonces, mis hermanos,
el conocer la palabra de Dios. Claro, por eso mire usted que a mucha gente no le gusta la palabra de Dios. A muchos cristianos no les gusta la palabra de Dios. A muchos hijos nuestros no les gusta la palabra de Dios. Mira, hijo, no me hables así, no te portes así conmigo, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre, a tu madre. Oh, no, sí, pero vas a empezar con tus cosas. No les gusta, pero eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor no la palabra, y así, si no sé lo que estoy haciendo, que lo que estoy haciendo es malo, la voy a hacer. Ah, dice el Señor, yo sabía que ibas a pensar de esa manera. Por eso dice la misma palabra de Dios, que los que no conocen la ley, sus conciencias son ley para sí mismos. Mis hermanos, la conciencia es algo que Dios puso en nosotros para que nosotros, aunque no conozcamos de la palabra de Dios, sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Nuestra propia conciencia, como alguien dijo, la conciencia es un juez al que tú no puedes sobornar. La conciencia es aquella que te aplaude cuando haces bien o te señala cuando haces mal. Entonces, mis hermanos, dice el Señor, no puedes escaparte, no puedes negar, no puedes cerrar tus ojos. Y por eso San Pablo dice que mucha gente prefiere cauterizar su conciencia para que ya no se sientan mal cuando hacen algo malo. ¿Qué es cauterizar? Bueno, es quemarla al punto de que ya no me duele, ya no siento nada. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, esta es la ley de Dios, es justa, es buena. Esta es la ley de Dios, es santa, es justa y es buena. Dice, para bendecirte, para que seas sabio, para que tu alma se convierta, para que, pero, dice la palabra de Dios, hay un problema. La ley de Dios es espiritual y tú eres una persona carnal. Dice entonces, no se puede. Seguimos en el versículo 21 del capítulo 3. Me gusta. Romanos 3, 21. Búsquelo, por favor. Cuando estamos en la iglesia siempre le digo que cuando yo le digo búsquelo es para que yo me dé tiempo de tomar agua. Y aquí hice lo mismo. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, bendito sea Dios, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley y los profetas, se habla de los libros del Antiguo Testamento. Básicamente los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, ahí está escrita la ley. Y dice la palabra de Dios, dice, esa justicia de Dios de la cual nos habla el Antiguo Testamento. Esa justicia de Dios que Dios quiere que tú practiques, que tú hagas, que tú vivas una vida justa, una vida recta, una vida intachable. Pero otra vez, quiero que se le quede esto. Pero la ley de Dios, el mandamiento de Dios, es espiritual. Y yo soy carnal. Entonces, yo no puedo cumplir. Y mucha gente dice eso. Oh, no, espéreme. Pero eso de amar a mi enemigo, no, pues. No, pues, espéreme. Pero eso de que yo pueda bendecir al que me maldice, no se puede. Claro, humanamente, en mi carne, en mi naturaleza humana, no puedo. No puedo. Por eso dice la palabra de Dios que aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjese, en el versículo 22 del capítulo 3 de Romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. ¡Wow! Puedo descansar. Puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque
la ley, la ley de Dios, que es santa, que es justa, que es buena, yo no la puedo practicar, yo no la puedo obedecer, yo no la puedo poner en obra, porque mi naturaleza humana ve demasiado lejos el que yo pueda hacer lo que Dios dice que yo haga. Pero dice la palabra, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Aquí hay un punto bien importante, pero quiero que sigamos leyendo el 24 y el 25 de Romanos 3. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me viene a la mente, pues, una persona que está presa, que está en la cárcel porque quebrantó la ley. Sí, la ley de Dios en una manera general, porque robó, porque mató, porque codició, porque adulteró. Todo eso ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, las leyes humanas castigan a las personas que quebrantan las leyes humanas, aunque tienen su fundamento en la palabra de Dios. Entonces, esa persona que está en la cárcel y que le dan una sentencia grande de 20 años, de repente sucede algo, que viene el gobernador, si es en una situación así de la democracia, o viene el rey. Esto se acostumbraba mucho con el rey. Y en la Biblia nos acordamos también de que había un rey, de que estaba Jesús, de que estaba en el juicio y de que estaba, y dice que el rey tenía la costumbre cada año en esas fiestas soltar a un hombre. Es decir, usar de su autoridad, usar de su misericordia, usar de su compasión y decir, esta persona queda libre. Y claro, imagine usted aquel hombre al que dice que tenía el rey dos opciones, soltar a Jesucristo o soltar a Barrabás. Entonces, el rey se decidió por Barrabás. Imagínese usted, al escuchar a ese hombre, la noticia de que el rey te ha escogido a ti para dejarte libre y toda tu pena y toda tu condena y todo aquello es borrado. ¿Por qué? Bueno, porque el rey dijo. Bueno, esa era una costumbre. Pero aquí en la palabra de Dios, yo quiero que se centre, por favor. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien, la palabra justificados, dice el Señor. Cuando Él ve que usted y yo, los seres humanos, somos incapaces de cumplir al pie de la letra los mandamientos, la ley de Dios, dice que entonces dice, bueno, acuérdese, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga de tus errores, la paga de tus fallas, la paga de tus delitos, la paga de tus fechorías, dice que se pagan con la muerte. Bueno, en aquel tiempo. Ahora, aunque ahora también hay algunos países donde quizá no te matan si robas algo, pero te cortan la mano, allá para los países árabes. Entonces, son las leyes humanas. Pero mira, aquí dice la palabra de Dios que cuando Dios ve que el hombre por más intentos que haga, porque mira lo que dice Santiago en su carta. Dice, mira, los mandamientos de Dios son 10. Tú cumples 9 y uno fallas. Dice, pues por ese que fallas, te haces culpable de los 10. ¿Pero por qué? Si es el 90%, sí, pero es que la ley de Dios o se cumple o no se cumple tal y como está escrita. Es que es un Dios muy exigente. No, te vuelvo a repetir. Salmo 19 dice que la ley de Dios es buena, que la ley de Dios es justa, que la ley de Dios es agradable, que la ley de Dios es para que tú vivas una vida recta, una vida sin problemas, sin preocupaciones, sin cargas. Entonces, Dios dice, yo les di esa ley para que vivan, no para que mueran. Pero claro, ni siquiera la pena de muerte impide que mucha gente siga haciendo los males que hace. Entonces, dice Dios, el ser humano no puede.
Dice Romanos 3:24, pero Dios sí puede, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La palabra gracia es casi sinónima a gratis o gratuitamente, mediante, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es eso, es pagar el precio para que yo salga libre. Está bien, no quieres los 20 años de cárcel. Entonces, hay una, ¿cómo le llaman? Una cantidad que hemos calculado para que tú pagues y salgas libre. Una fianza. Entonces, el hombre dice, pero tampoco tengo. Bueno, entonces, quédate ahí. Pero viene otro y dice, yo quiero pagar para que ese otro, para que ese amigo, hermano, pariente o conocido, o simplemente porque quiero que ese hombre salga libre, pago la fianza para que él salga libre. Hombre, cuando sales vas a querer conocer a esa persona y abrazarla y darle un beso y prometerle lo que quieras. Aquí estoy para servirte, no importa el día y la hora. Tú llámame porque estoy agradecido contigo por todo esto que has hecho conmigo. Y yo siempre digo que cuando usted le haga un favor a alguien y este alguien le prometa, haga lo que lo firme porque luego se le olvida. Dicen que la gratitud tiene la memoria muy corta. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención. Cristo pagó por mí lo que yo no podía pagar. Muy bien, entonces. No, espérate. Pero tú tienes que ir por tu boleta de libertad. ¿Y cuál es esa boleta de libertad? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Bueno, yo creo en Jesucristo. Bueno, espérame. Creer en Jesucristo puede significar una de dos cosas. Creer en Jesucristo puede significar creo que Jesucristo existió o existe. Esa es una manera de decir creo en Jesucristo. La otra, creo en Jesucristo, que lo que Él hizo, lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Porque yo no podía. Él no solamente dice la palabra y Él lo declara con todas sus letras. Él dice, yo no vine a anular la ley. Yo vine a cumplir la ley. Y Él cumple la ley en lugar de mí o de nosotros los que creemos en Jesucristo. Y luego, todavía más, dice la palabra, que Él como una persona justa, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está bien. Mire, el sistema es simple y espero hacerlo en pocas palabras. Cada año había que traer un carnero de un año, bien criado, especial, exclusivamente criado y apartado para traerlo ese día de entregar el sacrificio para que él muriera en lugar mío. El ceremonial era simple. Viene la familia o viene el padre de familia y trae su carnero. El sacerdote dice, mira, ponle tu mano derecha sobre su cabeza y confiesa todos los pecados que quieras, por los que quieras que este carnero muera. Y los confesaban. Se sacrificaba el carnero y estoy libre. Más adelante dice la palabra de Dios que esto los hacía libres por un año de sus pecados. Pero al año tenían que traer otro, porque durante el año hicieron lo malo otra vez. Y así tenía que ser. Y dice la palabra de Dios que Dios esto lo pone como una figura para Jesús, el Hijo de Dios que vendría. Y él, dice la palabra de Dios, que con un solo sacrificio
con un solo sacrificio y para siempre, dice que nos justificó delante de Dios. Ahora bien, ¿qué es la justificación? Bueno, es vernos como que somos unas personas perfectas y no solamente eso, sino tratarnos como Dios nos ve. Por lo tanto, la palabra de Dios, cuando a mí me dice que yo he sido redimido por Jesucristo, yo digo, Señor, lo recibo, lo acepto. Gracias, Señor. Acepto el precio, acepto el pago que has hecho por mí y yo ahora me declaro libre. Ya no tengo que pagar nada, ya no te debo nada, Dios. ¿Por qué? Porque acepté a Jesucristo, creo en Él, tengo mi fe en Jesús de que Él todo lo que hizo, lo hizo por mí. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Dice la palabra de Dios que todos los que daban testimonio de él decían, este no ha hecho nada malo. El mismo hombre que lo mandó a la cruz del Calvario, él mismo dijo, yo no hallo ningún delito en él. Mis hermanos, es que él no murió por causa de él murió por causa de mí. Esa ley del sustituto. Él ocupando mi lugar para que yo sea libre y para que yo viva. La gran diferencia que hay entre que Él muriera y que yo muriera es que yo muero y hasta ahí se acabó todo. Él muere, resucita y resucita ¿para qué? Para decirme, mira, ahora tú tienes vida eterna por el sacrificio que yo he hecho en la cruz del Calvario y por la muerte que morí, no porque yo tenía que morir, sino porque el que tenía que morir eras tú. Entonces, dice la palabra de Dios, el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios dijo que haría cuando enviara a su hijo para que muriera en mi lugar. Mire mi hermano, mire mi hermana, celebrar cada año la Pascua, ir y ver la crucifixión, hacer un drama, está bien recordar ese hecho, pero mi hermano, si ese hecho no te lo atribuyes a ti, no lo aceptas como que ese sufrimiento, esa muerte la hizo en lugar tuyo, no sirve de nada. No te sirve de nada, sino solamente para obtener mayor condenación. Ese que murió en la cruz lo hizo en lugar tuyo. Ahí deberías estar tú porque tú eres una persona que no puede obedecer la ley y la ley de Dios está puesta precisamente para que no tanto obedezcas a Dios, que lo es, sino más que nada para que tú vivas una vida tranquila. Mis hermanos, yo cada vez que oigo y cada vez que leo de las leyes que se hacen en este mundo, mis hermanos, yo digo, pero si es tan simple con solamente leer la palabra y obedecerla, eso es todo. Vienen leyes de cómo debe vivir el hombre con su esposa, la esposa con su esposo, ellos con la familia, con los vecinos, con las autoridades, o sea, allí están ya las leyes establecidas por Dios. Pero ¿qué pasa? Que solamente las aprendemos de memoria, solamente no las sabemos, solamente las conocemos. Pero aquí está el punto precisamente de la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios están aquí. Hay que leerlos, claro, hay que aprenderlos, seguro que sí. Pero ¿para qué? Para que hagas lo que Él dice que hagas y para que no hagas lo que Él dice que no hagas. Pero si solamente la lees, la sabes, y tu vida sigue igual, mi hermano, no te sirve de nada o de mucho conocer la palabra de Dios. Mira, la ley de Dios, la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo viene y empieza a predicar el famoso sermón del monte ahí en Mateo capítulo 5, mi hermano, fíjate bien, cuando Él dice, yo no vine para abrogar la ley, para anularla, yo vine para cumplirla. Pero luego entonces, Él toma esa autoridad que tiene y dice en el 5:21 de Mateo, oísteis que fue dicho, no matarás.
Eso lo sabemos. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero me encanta. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo, es una palabra muy fea esa, quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate bien. Ah, no, mi hermano, bendito sea Dios. Yo vivo ahora bajo la gracia y no bajo la ley. Espérame tantito. La ley dice que para que fueras culpable de homicidio tenías que matar a la persona. Jesús dice, no, déjame ir un poquito más adentro. Con que tú menosprecies a un hermano tuyo, con que tú le digas necio a un hermano tuyo, y voy a usar la palabra, con que tú le digas idiota a un hermano tuyo, ya eres culpable de muerte. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ah, no, es que estoy bajo la gracia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pero mi hermano, mi hermana, tú tienes que ir un poquito más adelante y darte cuenta que la palabra de Dios está sí para cumplirse, sí para ponerla en práctica, pero dice el Señor Jesucristo, ¿bajo cuál quieres vivir? Mire, conocemos mucho este asunto. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué le parece? Allá, bajo la ley, el adulterio era castigado con apedreamiento hasta que muriera el adúltero. Pero siempre y cuando, como hicieron aquellos hombres, de tomar a esta mujer y a este hombre en el mero acto del adulterio. Jesús dice, no es necesario. La lujuria, la lascivia, que son pecados de carácter sexual, dice, no tienes que llegar al acto precisamente, sino solamente con que en tu mente lo tengas. Por eso dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu pie, si tu mano, sácalo. Dice, porque mejor es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mis hermanos, esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Somos llamados a vivir una vida todavía más alta, más excelente, más pura, más recta, más santa delante de Dios. No podemos tirarnos a la hamaca. Ah, no, pues ya gracias a Dios soy salvo por gracia. Dice la palabra, no creas que es tan fácil. El que pagó el precio por ti, espera como el hombre que me imaginé yo aquí en mi cabeza, va y paga la fianza o paga en dinero la multa para que aquel hombre salga. Tal vez un amigo, un hermano, un conocido. Pero este hombre, ¿qué le dice cuando sale? Cuando se encuentran en la puerta, cuídate, no hagas lo mismo para que no regreses, pórtate bien, ¿o no? Es lo menos que le puede pedir. Oye, yo pagué por ti, por favor no la vuelvas a regar para que caigas de nuevo. Mi hermano, el Señor Jesús dice, yo pagué por ti. Eres libre. Pero para vivir una vida diferente a la que llevabas antes, a la que estás viviendo ahora. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es cada vez hacia arriba, es una vida en movimiento, es una vida en crecimiento, es una vida hacia adelante, no es una vida estática. No, mi hermano. Si Cristo Jesús dice en su palabra, y yo lo creo y yo lo predico y yo quiero vivirlo cada día, dice la palabra de Dios que al que cree en él, ríos de agua viva correrán de su interior. Por eso yo no puedo y lo acepto porque a usted, mi hermano, mi hermana, lo amo mucho, pero yo no puedo
pensar que si Cristo murió por mí, librándome de la condenación, de la muerte y del infierno, yo voy a vivir una vida cruzado de brazos, mis manos en las bolsas y ni siquiera que haya un amén. Y si hay un amén, sale para adentro y no para afuera. Yo digo, es que no se puede. Precio tan alto, precio tan grande, tan perfecto, merece en respuesta una vida que sea agradable al Señor. Dice la palabra, no me voy a tener mucho aquí en Mateo 5. Seguimos con Romanos 3:27. Ahora, capítulo 3, versículo 27. Dice el apóstol, ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Por qué, mis hermanos? Dice en otra parte, Efesios 2, eso solamente lo voy a leer. Dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, por eso. ¿Cuál jactancia? Y yo estoy batallando mucho con eso. Estoy batallando mucho con eso, de la jactancia. Porque no quiero quitarle el brillo, quitarle gloria, quitarle honra, quitarle alabanza a nuestro Dios, a mi Dios. Ah, es que porque yo oré por eso. No. Yo fui el instrumento que Dios pudo haber usado a cualquiera y debe bastarme y sobrarme con que Dios quiso usarme a mí. Para que yo ande presumiendo. Hermano, ¿dónde está la jactancia? Si para salvación no he hecho nada, solamente aceptar a Jesucristo y reconocer que el sacrificio que Él hizo lo hizo por mí de una manera personal e individual. ¿Dónde está la jactancia, la soberbia, el orgullo? Por eso el Señor fue muy cuidadoso, muy delicado en este punto. Cuando habló de las ofrendas, cuando Él estaba en el lugar donde se depositaban las ofrendas y cuando ve las cantidades que traían. Y cuando ve a esta mujer y después dice, esta mujer ha dado más que todos estos juntos. Porque estos dieron lo que les sobraba. Esta dio lo que tenía. Y ya le conté, ¿verdad? De aquel hermano que muy orgulloso dice, pastor, acabo de dar la ofrenda de la viuda. Y le pregunté, ¿por qué? Pues porque no tenía yo y nomás di unas monedas. No, hermano. ¿En qué vino? En mi carro. Ponga las llaves del carro. ¿Qué trae en su cartera? Pues una tarjeta de crédito. Póngala ahí también. La viuda dio todo. Por eso recibió la alabanza de parte de su Señor. Por eso yo no entiendo. Se me hace difícil en mi cabeza entender que le mezquiniemos el diezmo, que le mezquiniemos la ofrenda al Señor y tratamos de, así como, y que no me oiga el IRS, pero tratamos de pagar lo menos impuestos que haya y de recibir el más grande reembolso que se pueda. Hermano, mira a la cruz. La cruz está vacía por una razón. Porque el que fue crucificado allí fue enterrado en una tumba. La tumba está vacía porque el que enterraron en esa tumba ya no está allí. La palabra a mí me dice que el que crucificaron en la cruz y enterraron en la tumba, ahorita está sentado a la diestra del Padre para interceder por mí. Y eso a mí me genera una alegría, un gozo, una satisfacción tan grande. Acuérdate, por favor, cuando a mí me dicen, pastor, ¿usted por qué se hizo pastor, hermano? Yo no quería. El ministerio es un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios
No está en tu cabeza, no está en tu corazón, como dijo Jeremías, está metido en tus huesos. Mi hermano, siendo gratuitamente justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Cuando hemos estado en el templo, yo siempre te pongo como ejemplo la cruz. Y te digo, mira la cruz. Allí están representados el amor y la justicia de Dios. No se te olvide. El amor y la justicia de Dios. Dios es justo. Y el que la hace, la tiene que pagar. Pero también Dios es amor. Y dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en la cruz del Calvario se cumple la justicia y se manifiesta el amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén, amén. El amor de Dios, al dar a su Hijo, que lo clavaran en esa cruz. La justicia de Dios, la cruz, donde murió el Hijo de Dios. La justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. Por eso yo les digo a todos aquellos que me dicen, pastores, que yo quiero vivir bajo la gracia. Entonces tienes que darlo todo. No solamente el 10%, no solamente tu ofrenda, dalo todo. Dice la palabra de Dios, entrégate tú y todo lo que tienes. ¿Por qué? Por gratitud. Ya no para ganarte un favor de Dios, ya no para ganarte el perdón de Dios, sino por gratitud, porque ya lo hizo. Y mi convicción es esta, que como iglesia, cuando regresemos a nuestro templo, vamos a llegar, pero vamos a llegar ya personas diferentes, cambiadas, transformadas, entregadas totalmente al Señor, viviendo para Él y no para el mundo, viviendo no una vida a medias. Dice la palabra, preciosa palabra. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hablado del 1 al 7, dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y recalco la palabra están. No es una intermitencia. A veces sí y a veces no. No. Como les pongo yo como ejemplo a ustedes, como esos foquitos de Navidad que a veces se apagan y a veces prenden. No. A los que están, a los que permanecen. A los que esperan que tengan ganas, a los que esperan que el programa esté bonito, a los que esperan que, no me gustó, hermano. Es la actitud. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Bendita palabra de nuestro Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dijo Dios, si espero que algún hombre sea capaz de obedecer y de andar en mis caminos como yo quiero que ande. ¿Cuántos años pasaron? Han pasado desde que el primer hombre pecó. Pero viene Jesús. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
mis hermanos. Por eso dice San Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. No es que tenga que poner una bandera grande en mi casa, en la puerta, en la entrada, en el garage y decir soy cristiano. No es que tenga que llevar un sticker grande que cubra toda la ventana de mi carro, que diga que creo en Cristo. El apóstol Pablo dice, yo no tuve que ponerme banderas ni camisetas con textos bíblicos. Yo sabía que era cristiano. Y las marcas no son tatuajes en mi espalda. Son las marcas de los latigazos que recibí por predicar a Cristo. Pero dice el apóstol, aún de eso no me arrepiento. Aún de eso lo cuento como testimonio. ¿Por qué? Porque Dios me tuvo por digno de sufrir de esa manera. El cristianismo, mi hermano, el mundo, antes, el mundo, no es que se haya endurecido, no es que se haya hecho sordo, no es que no quiera escuchar de la palabra, no es que no quiera conocer de Dios, no es que, no, mi hermano. El mundo está cansado de tanto cristiano hipócrita. Que conoce la palabra, pero no la hace. Dice el versículo 13 del capítulo 2. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es la teoría. No es la teoría. Es la práctica. Por eso yo muchas veces te he insistido y hoy lo voy a hacer de nuevo. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que sí entiendes. No trates de poner como excusas que no le entiendo. ¿Qué es la parte que no le entiendes? Y casi siempre es una palabra de 20. Mi hermano, por eso dice San Pablo en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, así que, por todo lo que ya les dije, por todo lo que ya les expliqué, por todo lo que ya dejé claro, dice el apóstol, que la ley de Dios es buena, es justa, es santa. Que la ley de Dios no es una ley para aplastarte, para oprimirte, para atarte, para encadenarte. La ley de Dios es para bendecirte. La ley de Dios es para que vivas una vida en paz, en quietud, en bendición. Y dice el Señor, dice el apóstol, pero era imposible que tú, viviendo en los deseos de tu mente, en los deseos de tu corazón, en los deseos de tu carne, pudieras obedecer a Dios. Por eso vino Jesús. Cumplió la ley de Dios al pie de la letra y él lo declaró, y lo repito, dice, él no viene a anular la ley sino a cumplirla. Y además fue a la cruz del Calvario, no por él sino por ti y por mí. Se levantó de la tumba para declarar la derrota del pecado en la cruz y de la muerte en la tumba. Y dice el apóstol, y todo lo hizo por ti y por mí. Dice, ahora pues, todo eso que te he dicho de la ley, ahora ponlo en práctica.
Ahora pues, por las misericordias de Dios, te ruego. Yo no puedo imaginarme a un apóstol San Pablo con un carácter tan fuerte como lo manifiesta en sus escritos, adoptando una actitud humilde delante de ti y de mí y decirte, te ruego, te suplico, por favor. Dios ha hecho un acto de misericordia muy grande por ti. Dios ha hecho un acto de misericordia que te ha perdonado tus pecados, muriendo en la cruz del Calvario por ti. Dios ha hecho un acto de misericordia tan grande que por lo menos merece tu gratitud. Pero una gratitud que no sea solamente con palabras. Dice el apóstol, una gratitud que se manifieste en tu manera de vivir. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es el instrumento de tus pensamientos. El cuerpo es el instrumento de tus deseos. El cuerpo es el instrumento del pecado. Y dice el apóstol, lo que Cristo hizo creo que merece de parte tuya un sacrificio. Ya no el cordero. Ahora eres tú el sacrificio. Ya no para hacer lo que tú quieres, sino para hacer lo que Él quiere. Ya no para vivir como a ti te place, sino hacer vivir como a Él le place. Dice el apóstol San Pedro, basta ya el tiempo que vivimos para nosotros. Ha llegado el momento de vivir para Él. Alguien escribió este pensamiento que me gusta. Dice, morir por Cristo puede ser más fácil que vivir para Cristo. Y mi hermano, mi hermana, dice la palabra, Romanos 12, sacrifícate. Sacrifícate. No te conformes a este mundo. Que tu agenda no te la marque el mundo. Que tus prioridades no te la marque el mundo. Que tu agenda te la marque Dios. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Es que tenía otro compromiso. Me sorprende. Y te lo voy a decir, y si te tuviera en vivo, lo mismo te lo diría mirándote a los ojos. No dejes que el mundo te marque tu agenda. No dejes que el mundo te marque tus prioridades. No dejes que tus deseos te marquen tu ritmo de vida. Deja que Dios te la marque. Y Dios te va a decir lo que dice aquí su palabra. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. No es una vida de esclavitud, es una vida de libertad. Cuando Dios te dice no, Él sabe por qué. Cuando Dios te dice sí, Él sabe por qué. Cuando Dios te dice espera, Él sabe por qué. La ley de Jehová es buena, es justa. Y mira, de aquí para adelante vienen lo que
muchos llaman los deberes cristianos. Y solamente te voy a leer una porción para terminar del capítulo 13. Capítulo 13, el siguiente después del 12. Versículo 7 en adelante. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendita palabra. Bendita palabra. Cuando al Señor Jesús le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él dijo: es este. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, esa es la palabra de Dios. Perdona, me emociono y discúlpame, no es mi intención quebrantarte, motivarte, que llores. No, 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 no. Yo soy así de emocional. Pero me quebranto cuando digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Dice Romanos 8, porque vives en la carne. Si vivieras en el Espíritu, pensarías en las cosas del Espíritu. Pero como vives en la carne, piensas en las cosas de la carne. Y los que viven según la carne, dice el Señor, no pueden agradar a Dios. Por eso se te hace difícil, porque para la carne es difícil. Si es que no imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, recuerda que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Por eso no es fácil vivir en el Espíritu, porque el Espíritu constantemente te va a estar redarguyendo: no, ese pensamiento no, échalo fuera. No, no veas para allá, eso es malo. No, no tengas ese sentimiento, quítalo. El Espíritu Santo solo habita en vidas santas. Pero cuando lo dejas que Él sea el que gobierne tu vida, vas a estar más listo para hacer su voluntad. No te será tan difícil, y además te va a producir un sentimiento de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad. Y tal vez se te ocurra alguna locura de esas, como las que se me ocurren a mí seguido: mirar hacia el cielo y mandar un beso y decirle: Dios, gracias. Gracias, porque me dejas producir esa sonrisa en tu rostro. No es una fantasía. Está escrito en la palabra. Dios, dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Prodúcele gozo al corazón de Dios, amando a Jesucristo, sirviéndole a Él. Y la palabra de Dios es clara, dice: sacrificio vivo. En aquello que a ti te representa un sacrificio, por servir, por agradar, por obedecer a Dios, eso es un sacrificio agradable a Dios. Por eso, créeme que todavía esta mañana oraba: Señor, ¿es esta la palabra? Sí. Recíbela en el nombre de Jesús. Dios de la gloria, Dios de poder y Dios de misericordia, concédenos a todos esta mañana
abrir nuestro corazón a ti, Espíritu Santo de Dios, y decirte: lléname, lléname. O como dice este canto, sin duda inspirado por ti, Espíritu de Dios: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Padre, danos esa hambre y esa sed de ti. Y que tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, siga hablando a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a darte gloria y honra con nuestra manera de vivir. Concédenos ese privilegio por el tiempo que nos reste de vida sobre esta tierra. No sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que nos prestes en esta vida, Señor, que la vivamos para ti. Como dice tu siervo, que ya baste el tiempo que vivimos agradándonos o agradando a la gente. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.